Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gloria, trabajo en el equipo de Telefónica Educación Digital, soy responsable de proyectos y te damos la bienvenida hoy en esta nueva masterclass Desbloqueando la magia con IA generativa. En esta masterclass se marca dentro del curso Operaciones con tecnologías habilitadoras digitales y con el proyecto CEPIME Trabajamos en Digital. Este proyecto se financia con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, también a través de los fondos Next Generation. Hoy tendremos el placer de contar con 3 expertos de IA generativa, entre ellos Pablo Gómez, Fernando López y Guillermo Segovia, que pertenecen al área de inteligencia artificial de Telefónica CDO. Nuestro primer experto invitado es Pablo Gómez Guerrero, es ingeniero de software y con más de 15 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en diferentes startups en Londres, Berlín, Madrid y actualmente tenemos el placer de contar con él en Telefónica. Su principal área de conocimiento es Deep Learning aplicado al audio de multidispositivos. También es formador en inteligencia artificial y Machine Learning. Nuestro segundo ponente y experto es William Fernando López Gavilanes, investigador en Digital Life Disruption Lab de Telefónica. Es ingeniero en sistemas y de telecomunicación y con un máster en Internet de las Cosas. Investiga la comunicación humano-máquina y la interacción con los dispositivos a través de la voz y la inteligencia artificial. Actualmente está embarcado en un doctorado. Y el tercer experto que tenemos hoy es Guillermo Segovia Fernández, es investigador también en Telefónica, en la Digital Life Disruption Lab de Telefónica, ingeniero informático por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en inteligencia artificial durante toda su carrera. Su trabajo de fin de grado y su investigación de máster se centraron en mecanismos de atención y defensa en aprendizaje por refuerzo. En Telefónica se explora las nuevas tecnologías y su impacto en la vida digital de los usuarios, centrándose en la IA generativa y LLMs. Bueno, con estos semejantes currículos, pues damos la bienvenida a nuestro primer experto, Pablo Gómez, que nos va a contar un poco su experiencia con la IA generativa y nos va a poner un poco al día de estos temas. Bienvenido, Guillermo. Perdón. Bienvenido, Pablo. Perdona. Gracias, Gloria. Bien, pues hoy vamos a hablar en esta presentación, la hemos titulado Desbloqueando la magia de la IA generativa. Bien, primero de todo queríamos daros una breve introducción a los contenidos que vamos a tratar, así generales. Luego iremos profundizando en varias cosas que estarán relacionadas y bueno, paso sin más preámbulos. Eso, una introducción muy breve, luego qué son los LLMs, vamos a ver prompts, cómo hacer prompts y sus elementos principales. Veremos estrategias y ejemplos destacados con LLMs, cómo podemos perfeccionar nuestros prompts, qué estrategias seguir. Luego veremos qué consecuencias ha tenido ese auge de la IA generativa a nivel social, a nivel tecnológico y qué alternativas y costes proponemos a la hora de llevarlo a cabo en nuestros proyectos. Por último, recapitularemos y llevaremos a cabo algunas conclusiones, ¿vale? Para que os sirvan a vosotros. Bien, pues primera introducción que queremos ver es qué es un sistema de inteligencia artificial tradicional. Primeramente hay un flujo de entrenamiento que se repite sobre una gran cantidad de datos. El sistema que se construye será un experto en reconocer patrones sobre esos datos. Para ello utiliza modelos matemáticos. Eso, como vemos ahí en el dibujo, datos, un algoritmo y obtenemos unos resultados. Esos resultados a día de hoy, pues eso, son modelos matemáticos para la inteligencia artificial general, ¿no? Inteligencia artificial normal que vemos a día de hoy. Gracias a la IA generativa disponemos de grandes modelos fundacionales capaces de hacer una tarea que antes hacían varios modelos a la vez. Vale, eso cambia. ¿Pero qué es la IA generativa? Bien, la IA generativa, el pasado más reciente de la IA generativa son las GANs, son las Generative Adversarial Networks, que son en torno a 2014. Son unas redes que trabajan con un modelo generador y otro discriminador. Las redes van virtiendo modelos que ha generado la propia red generadora
junto con modelos que son, o sea, con imágenes reales, por ejemplo, en imágenes o en datos reales, ¿no? Entonces expone al modelo discriminador a datos reales y a datos generados. Y el modelo discriminador puede decir si aprende o va aprendiendo a decir si son datos verdaderos o datos generados. Es lo que viene siendo el deepfake primero, que os podéis acordar hace unos cuantos años. El presente de ahora ha cambiado bastante. Los modelos son capaces de generar texto e imágenes de alta calidad. Bueno, y ahora ya vídeo también. Está basado en los datos con los que han sido entrenados. La arquitectura principal que ha cambiado todo esto han sido los transformers, que son el pilar de esta innovación. Los campos más afectados en cuanto a la IA generativa, igual que en el deep learning, son la imagen, el texto, el audio y el vídeo. Ahora finalmente el vídeo también. Es algo que ha llevado más tiempo. Vale, en cuanto a imagen, pues tenemos DALL-E de OpenAI, DALL-E 3 de OpenAI, Midjourney, Stable Diffusion, Firefly de Adobe. Aquí tenemos un montón y digamos que ahora en texto, digamos que ha sido la gran evolución, ChatGPT, Llama de Facebook, Site, Retry Me, Jasper, ahí tenemos un montón de ellos. En audio, Eleven Labs es el que lleva el liderazgo, Music LM de Google, Bard con la clonación de voces y hay muchos más alternativas de generador de voces y clonadores. Vale, y por último ya está saliendo el vídeo y vemos cómo está evolucionando a día de hoy. Vemos como Pictory, Synthesis, Synthesia, Deep Brain o Heihen están ya haciendo vídeos generados por inteligencia artificial. Bien, si paramos a pensar un poco en qué dice el mundo y cómo es el impacto en el mundo de hoy, si hacemos esto un poquito más grande para que veáis esta imagen porque es muy significativa. El New York Times nos está presentando y nos apela un poco que la IA generativa puede añadir hasta 4,4 trillones de valor sobre la economía global, según un estudio de McKinsey. Ese estudio de McKinsey, ese estudio y uno parecido que es este que os pongo aquí al lado, nos dice comparativamente las expectativas que tenía el humano de ser alcanzado por la inteligencia artificial antes de la IA generativa y después de la IA generativa. Antes de la IA generativa sale en gris y después de la IA generativa sale en los colores azules. Para que lo veáis, hay áreas afectadas de manera drástica, como puede ser el Natural Language Generation, en la que las expectativas estaban cercanas en el percentil más alto a 2060, llegar a un muy buen nivel o a un nivel humano, mientras que se han visto acortadas. Estamos llegando casi a cerca de 2030 tener los mejores generadores de lenguaje ya disponibles, ¿vale? Estamos hablando en esta década, ¿vale? El Natural Language Understanding, por supuesto, pero luego tenemos el Social and Emotional Sensing on Reasoning, abajo del todo, que veis que se disparaba cerca de 2070 incluso y se ha visto acortado estamos hablando de 2040 en el percentil más alto, ¿vale? Bien, esto ha habido un impacto social a esto, ¿no? Pero la Organización Internacional del Trabajo ya nos dice, la IA generativa complementará empleos en vez de destruirlos. Es decir, no todo es un drástico cambio que implica algo negativo, ¿no? Nos va a transformar. Bien, ¿por qué se está expandiendo el uso de la IA generativa? La inteligencia, digamos que el objetivo principal de la inteligencia artificial o de compañías que estaban apostando por la inteligencia artificial como OpenAI era llegar a la inteligencia artificial general, con el propósito o el supuesto propósito de la persecución de beneficiar a la humanidad. Bien, aquí nos caben o nos apela un montón de reflexiones, nos traen un montón de reflexiones. Las máquinas sin duda son más rápidas y más eficientes que los seres humanos para ciertas tareas como pueden ser acumular o agregar cierta información. Sin embargo, ¿serán capaces de reemplazar a los humanos en tareas creativas? Y aquí nos surge el dilema del tren. Si sabéis, pues es el tren que va y si se desvía por una vía mata a 5 personas o si se desvía por la otra mata a una, ¿no? Es una pregunta que dejo así un poco abierta para que pensemos un poco en este tipo de inteligencias artificiales generativas si son capaces de manejar situaciones más inverosímiles. Bien, ahora si cambiamos un poco para concentrarnos o ir más concretamente sobre los LLMs, que es donde ha habido la evolución con OpenAI. Un LLM es un Large Language Model, large porque es enorme, language porque está entrenado con lenguaje y por lo tanto modela el lenguaje, y modelo porque es un conjunto de operaciones matemáticas que de una entrada de datos produce una salida. Si veis en la imagen,
cada vez ha habido una escala en tamaño, está creciendo cada vez más. Esta imagen está sacada de Hugging Face, por si lo conocéis, y veis que desde Elmo a BERT o GTP2 hasta GTP3 está viendo un salto casi lineal, está viendo un salto que es pues, bastante significativo. Bien, ¿qué características tienen estos LLMs? Bien, hemos dicho, producen texto y están entrenados con texto, producen texto de forma muy fluida. Su aprendizaje es un aprendizaje que ahora veremos más adelante, autosupervisado y semisupervisado. Puede realizar tareas como resumir, extraer información, transformar, inferir y expandir esa información o ese texto. Las claves de su éxito son el tamaño, los datos con los que es entrenado, o sea, tamaño si lo podemos hacer más pequeño o más grande, y el entrenamiento en el que son expuestos. Bien, aquí vemos a la derecha del todo en vuestras pantallas, veis Stable Diffusion, Bloom, T5, Llama, y con qué han sido entrenados. Si veis, todos parten de modelos como son Common Crawl, que son rastreadores o terabytes de datos rastreados de la web, Wikipedia, libros y código que son abiertos y con los que han sido entrenados el lenguaje, la mayoría en inglés, pero también hay varios idiomas, ¿vale? Estos, pues si veis, por ejemplo, T5 de Google está entrenado con MC4, que es C4, que es Colossal Clean Crawl Corpus, de ahí ha salido otro dataset que es MC4 y también está entrenado con parte de eso. Luego, Llama está entrenado con parte de C4 y parte de Common Crawl y parte de Wikipedia, libros y código. Y así podemos ver esas diferencias, cómo se establecen. Los datos con los que son entrenados son algo que les diferencia a los modelos. ¿Cómo es un entrenamiento de un modelo, por ejemplo, de un LLM normal? Pues si, por ejemplo, tenemos un LLM, está preentrenado, como puede ser el perro ladra, normalmente el modelo lo que hace es completar el texto, autocompleta el texto, el perro ladra en la calle, ¿no? Puede completar ese texto. Luego se expone a un refuerzo que se hace mediante una retroalimentación que hace un humano. El humano etiqueta lo rankea. Eso se une, ese modelo que se ha autocompletado con ese ranking, en ese fine tuning, que con un conjunto de instrucciones modela ese modelo que nosotros podemos decir del lenguaje, ese modelo que sigue las instrucciones que nosotros le indicamos. Nosotros estamos, por ejemplo, con ChatGPT, hacemos nuestras instrucciones y el modelo nos contesta. Este es para que veáis el modelo actual, a día de hoy prácticamente, o ayer, porque esto va cambiando casi al minuto. El leaderboard de Hugging Face, que se puede ver también en Hugging Face, es público, de los modelos más interesantes y cómo rankean con las diferentes muestras, con los diferentes tests. Y aquí están los tests. Y os hemos puesto los tests porque son muy relevantes a lo que son expuestos estos modelos. Primero está ARC, que son 25 preguntas de ciencia a nivel instituto. Luego HelloSWA, que son 10 preguntas de sentido común, que son triviales para nosotros y muy difíciles para estos modelos. Luego MMLU, que son 5 preguntas para medir la multitarea, y Truthful QA, que es una única pregunta para medir la propensión a propagar falsedades en Internet. Bien, esto es bastante llamativo. Bien, ahora me gustaría pasaros con mi compañero Fernando, que os va a contar cómo se usan estos LLMs. Muchas gracias, Pablo. Pues Pablo nos ha contado, nos ha hecho una pequeña introducción a los modelos de inteligencia artificial generativa. Nos ha contado qué es un LLM y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo usar estos LLMs. ¿Vale? Hemos dicho que estos LLMs producen texto, pero nosotros como usuarios, ¿qué les proporcionamos a los LLMs para que produzcan este texto? Bien, lo que nosotros les proporcionamos es otro texto que se suele llamar prompt, ¿vale? Y con toda la ola de aparición de modelos de lenguaje durante los últimos años, ha aparecido una nueva aptitud que se llama ingeniería de prompts. Y básicamente consiste en diseñar y perfeccionar el texto de entrada que le proporcionamos al modelo de lenguaje para obtener un resultado deseado. Y esto va a depender del caso de uso en el que lo estemos empleando, ¿no? Puede ser que necesitemos una respuesta más precisa, más coherente, ¿no? Y dependerá del caso de uso concreto. En la pantalla podemos ver un ejemplo de interacción con ChatGPT, ¿vale? En el que le pregunto qué película ganó el Oscar a Mejor Película en el año 2020. A lo que me contesta, pues bien, diciendo que fue Parasite.
Luego, en la siguiente interacción, le digo cuál fue la película que ganó en el año 2023. ¿Vale? Como veis, en esta segunda interacción le doy menos contexto. Y sin embargo, me dice que no sabría responderme porque su conocimiento llega hasta 2022, ¿vale? Esto lo he hecho así para evidenciar lo que comentaba Pablo antes, ¿no? Que estos modelos de lenguaje están entrenados con una captura de datos de Internet hasta determinada fecha. Entonces, a partir de ahí no sabrán responder a preguntas, ¿no? Y por otra razón lo he puesto, porque en la segunda interacción le he dado mucho menos contexto. Simplemente le he dicho, ¿y en qué año? Y en el año 2023, y el modelo de lenguaje ya sabe que estábamos hablando del Oscar a Mejor Película, ¿verdad? Da como una sensación de que tuviese memoria, ¿no? Vamos a ver qué ocurre realmente. Bueno, pues nosotros lo que accedemos es a la interfaz pública de ChatGPT, que es una web en la que nosotros metemos texto, ¿vale? Pero no es nuestro texto lo único que recibe el LLM, sino que lo que recibe está compuesto de varios elementos, ¿vale? En primer lugar, la interacción que le damos como usuario, pero además hay otros dos elementos. Uno es el prompt de sistema. Este indica al LLM cómo debe responder, ¿vale? A una serie de instrucciones. A ello se suma el histórico de conversaciones, y esto permite que el LLM sepa en todo momento lo que hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Dando así la falsa sensación de memoria, ¿vale? Simplemente para evidenciar que el prompt de entrada del LLM realmente está compuesto de más elementos, ¿no? Y es un poco más grande. Pues esto que hemos llamado prompt, estos textos de entrada, es la forma más directa de usar un LLM, ¿vale? Y típicamente está compuesto de estos elementos que podemos ver en la diapositiva, en la parte derecha de la diapositiva. Generalmente se les da un contexto para que los LLM se sitúen y sepan de qué dominio estamos hablando. Se les suele dar una serie de instrucciones que es mejor si son concretas y cortas. También suele ayudar que le demos unos ejemplos. Entonces el LLM ve la respuesta que tiene que dar a unos datos de entrada, y también le decimos cómo es la salida que esperamos, ¿no? Si queremos la salida en determinado idioma, si queremos que esté entre comillas, etcétera, ¿vale? Por último, le damos los datos de entrada como usuario en esta interacción, ¿vale? Hay un montón de técnicas que se emplean para obtener una respuesta deseada. No voy a entrar en ellas, ¿no? Pero simplemente por mencionar alguna. Chain of Thought, Prompt Anchoring, Search Consistency, Tree of Thoughts. Hay muchas aproximaciones para obtener una respuesta deseada, ¿vale? Como digo, simplemente trabajar en el prompt es la forma más directa de usar un LLM. Entonces, veamos un ejemplo de estas partes del prompt. En esta slide lo que podemos ver es rodeado por líneas discontinuas lo que es el prompt de entrada, ¿vale? Está compuesto por los diferentes elementos que he dicho. En primer lugar, el contexto. Le digo al LLM, eres un generador de poemas en español, ¿vale? A continuación le doy unas instrucciones muy detalladas, muy concretas. Tomas un texto de entrada y produces un poema. El poema debe contener exclusivamente rimas consonantes. A continuación le doy el indicador de salida. Le digo, genera un poema de como máximo 4 versos y entrecomillado. Y por último le doy una serie de conceptos que condicionan el texto que va a generar, ¿vale? La salida que me proporciona está abajo de la diapositiva. Como veis, bueno, es un poema que sigue las instrucciones que le he indicado, está entrecomillado. Podríamos entrar a evaluar la calidad del poema, puede ser mejor o peor, pero hace lo que le hemos dicho, ¿no? Y esto normalmente voy a insistir en que se itera, ¿no? No nos quedamos con la primera salida que nos devuelve, ¿no? Generalmente esto, pues cambias un poco el prompt, obtienes otra respuesta y vas iterando. Muy bien. Hay otros parámetros que te permiten configurar el resultado que te da el modelo, ¿vale? Que a lo mejor tienen que ver con lo creativo que se pone en el LLM, ¿no? O sea, ahí está la temperatura, toca otra serie de parámetros, ¿vale? Que se suman al prompt y cambian el resultado que podemos obtener, ¿vale? Pero hay otra aproximación, ¿no? Que es cuando tenemos datos de un dominio muy concreto y no quiero hacer un trabajo muy extensivo en prompts, y como veis esto es una ingeniería en sí misma, pues usamos ese conjunto de datos más pequeñito y normalmente es más costoso, suele estar revisado por humanos, para generar una nueva versión del LLM, ¿vale? Este proceso se llama fine-tuning, por lo que requiere un entrenamiento del modelo con este nuevo conjunto de datos y generamos una nueva versión del modelo, ¿vale? Esto lo que hace es que simplifica un poco más el prompting
para que no tengamos que andar lidiando con todos los casos de uso dentro del prompt, porque el modelo ya está enfrentado al dominio, ya sabe los datos que tiene que devolver a las preguntas que yo normalmente le hago, ¿vale? Muy bien, y es otra forma de usar los LLMs. Lo que vamos a hacer ahora es ver una pequeña demostración de las capacidades de los LLMs. Paula ha comentado muchas de las capacidades que podemos explotar con los LLMs, pero voy a simplemente a mencionar dos de ellas, ¿vale? En primer lugar, vamos a observar la capacidad de transformar. En la diapositiva tenemos un email, ¿vale? Nuestro objetivo va a ser transformar este email que está pues, en lenguaje informal, vamos a transformarlo en un lenguaje más formal, ¿vale? Por supuesto, este email está generado con ChatGPT, así que vamos a leerlo. En el asunto del email pone problema con las notas. Dicen, hola, soy Jimmy, el de la tercera fila. Siempre llevo una camiseta de color rosa. Te estoy escribiendo porque hay algo con mis notas. Creo que deberían ser más altas. Siempre tomo nota en clase y apenas me distraigo. Me parece que hay un error. ¿Podrías, por favor, arreglar el error de mi última calificación? Como veis, asume que hay un error y de hecho ya pide el cambio directamente, ¿no? Y damos detalles innecesarios. Vamos a ver qué pequeño prompt podemos hacer para darle un poco la vuelta a este email, ¿verdad? El prompt que hemos pensado, pues tenéis en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Y dice, eres un mejorador de emails. Dado un email, corriges su estructura, su estilo, lo transformas para que todo sea lo más formal posible. El texto que produces debe ser convincente, ¿vale? Solo devuelves el email mejorado con una longitud máxima de 150 palabras. A la derecha podemos ver el ejemplo de email que nos devuelve, ¿verdad? En donde dice, pues, de forma más educada, dice, permítame presentarme, soy Jimmy, el estudiante de tercera fila, que siempre lleva la camiseta rosa. Bueno, esto lo quería dejar aquí porque es un detalle irrelevante, ¿no? Pero como digo, quería insistir en que iterar es un paso fundamental a la hora de construir los prompts, ¿vale? Dice, me dirijo a usted con respeto y humildad para compartir una preocupación que me ha surgido con respecto a mis notas. Le ruego encarecidamente que por favor revise detenidamente mi última calificación. Como podéis ver, el lenguaje ha cambiado totalmente, ¿no? No se asume que hay un error, pide por favor que se revise y demás, ¿vale? Explotamos aquí la capacidad de transformar un email. La siguiente capacidad que vamos a ver es la de inferir. Concretamente lo que vamos a hacer es inferir el sentimiento de una reseña, ¿vale? He buscado por internet una reseña de un móvil que me he encontrado, el primero que me he encontrado, y había esta reseña, ¿no? Que tiene 2 estrellas, está en italiano, y bueno, parece negativa. No sé italiano, así que no lo voy a leer, pero esta es otra capacidad que explotamos de los LLMs, ¿no? Genero un prompt que me permite, a ver si podemos pasar de diapositiva. Vale, genero un prompt que me permite, pues eso, analizar la reseña, ¿no? Le digo, tu objetivo es inferir el sentimiento del usuario. Además, debes inferir si el usuario ha realizado una acción adicional. Finalmente, propones una posible mejora de nuestra parte si fuera necesario. Y por último, le indico el formato de salida que me espero, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice el LLM? Pues que el sentimiento del email es negativo. Que las acciones adicionales del usuario es que está considerando devolver el teléfono después de 4 días de uso, ¿vale? Y las mejoras que nosotros podríamos llevar a cabo, pues, debería ser revisar la velocidad de los botones, la conexión Bluetooth, etc. ¿Qué quería destacar aquí? Pues que el modelo es multilingüe, es indiferente, como habéis visto, se entrega con datos, una multitud de datos de internet, y es indiferente del texto, el idioma del texto de entrada, ¿no? Estaba en italiano, me devuelve en español porque yo se lo indico, ¿vale? Y esto es todo por mi parte. Os voy a dejar con Guillermo, que os va a contar sobre los problemas de los LLMs. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vale, pues vamos con ello. Pues sí, efectivamente ya mis compañeros nos han hablado un poco de todo lo bueno, ¿no? De las bondades de este tipo de tecnologías y vengo yo pues a contar la otra cara, ¿no? Lo no tan bueno. En primer lugar, así posible, ¿sabes? Vale, me he pasado ahora. Vale, bueno, pues en primer lugar queríamos hablar un poco de las consecuencias negativas como a alto nivel que se están comentando desde la comunidad de inteligencia artificial, luego se puede ver incluso por la calle en las redes sociales. En primer lugar, marcándolo dentro de lo social, podemos hablar, como ha comentado antes Pablo, de que bueno, este tipo de tecnologías igual llegan a impactar o a transformar algunos empleos en concreto. Respecto a esto, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, está trabajando en un informe
que es este de aquí abajo, tenéis ahí el link abajo a la izquierda, en el cual, bueno, pues hablan un poco de qué tipo de trabajos son los que se van a ver impactados, sobre todo qué tipo de profesiones. Y bueno, pues así a modo de resumen les puedo contar que lo que ellos han detectado que se va a ver quizás más impactado es aquello que está relacionado más como con lo técnico, aquello que requiere estudios superiores, pues algunos ejemplos en plan abogacía, derecho, cosas más técnicas, administrativas y tal, en las que se trabaja con, pues eso, con documentos, con lenguaje natural, pues eso es quizás lo que más afectado se va a ver, porque bueno, a día de hoy ese tipo de tecnologías, aunque ya se están viendo cosas, bueno, pues no son capaces de poner un ladrillo sobre todo ladrillo. Luego, por otro lugar, traía esta billeta de aquí, que se ha visto un poco antes. La forma en la que nos comunicamos, pues se está viendo que ya incluso a día de hoy se está viendo como un poco afectada por este tipo de tecnologías, porque ya, bueno, pues los correos que nos pueden llegar al trabajo, pues igual los resumimos si nos parecen muy largos, algunos documentos también los resumimos, decimos que nos los explica qué tipo de tecnologías, y bueno, pues ahí está mediando, ¿no? Un LLM que está mediando en la comunicación entre dos personas y eso puede afectar de aquí a un tiempo. Luego también otra cosa es que, por ejemplo, en las redes sociales, buena parte del contenido que se está generando actualmente está en algún punto afectado por ese tipo de tecnologías y bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es un LLM comunicándose con humano y mediando en la comunicación entre nosotros. Luego, no hay que olvidar las consecuencias de malintencionadas, ¿no? Como se dice siempre, los malos van a estar ahí alerta y cualquier avance tecnológico se va a utilizar para hacer el mal. Aquí resalto estos dos conceptos principales, son las fake news y los scams, y traigo aquí como un poco los ejemplos de que, bueno, pues los malos ahora pueden utilizar este tipo de tecnologías para quizás automatizar la creación de fake news, para polarizar a la población, o por ejemplo, no sé si lo habréis escuchado por algún lado, ¿no? Pues típico mensaje de WhatsApp que te llega de, oye mamá, he perdido el móvil, no tengo dinero, tengo un Bizum y tal. Ahora mismo detrás de eso hay una persona que está intentando hacerte, vamos, escamearte o hacerte un fraude. Bueno, pues eso ahora mismo se puede automatizar, como quien dice, y tener pues miles de conversaciones y bueno, pues a poner caerá. O sea, ahora hay que estar un pelín más atentos, ¿no? Si ya lo estábamos antes, ahora quizás un pelín más. Y luego, por supuesto, las no intencionadas, que son aquellas que no vemos, ¿no? Por un lugar, la desinformación, pues por haber una desinformación incluso usando ese tipo de tecnologías, ¿no? Que igual no sabemos qué es lo que queremos ver con ellas, qué es lo que pueden hacer, qué son buenas, y pensamos que sirven para todo, pero de momento no sirven para todo, ¿no? Y ya por último, los derechos de autor, que ya se está viendo que, como nos ha comentado antes Pablo, este tipo de tecnologías están integrado con un mogollón de textos que no sabemos de dónde pueden venir y que pues quizás vienen de contenido diferenciado que nosotros utilizamos para hacer un trabajo y que no podemos utilizar. Pero bueno, OpenAI, Google y demás ofrecen cobertura legal a toda la gente que utiliza los servicios para evitar este tipo de problemas. Luego, en cuanto nos ponemos un pelín más técnicos, en cuanto a los problemas que podemos encontrar en aplicaciones desarrolladas con LLMs, o WASP, que es una agencia que detecta vulnerabilidades, principalmente en aplicaciones web, se lanzó a finales del año pasado con este informe en el que comunicaban el top 10, ¿no? de problemas que veían en aplicaciones basadas en este tipo de tecnología. Y nosotros hemos querido destacar estas dos, el prompt injection y el over reliance, ¿no? La sobreconfianza que depositamos en este tipo de tecnología. En primer lugar, el prompt injection, no sé si a alguno le sonará el SQL injection, es un tipo de ataque que se aplica antes en web. Este nombre viene un poco de ahí, ¿no? Es la forma de romper los LLMs, así como dicho coloquialmente. Es una forma de, bueno, pues buscar las cosquillas, hacer que estos LLMs respondan a cosas a las que en principio no deberían de responder. Aquí pongo un mogollón de titulares y de publicaciones, porque ya digo, la comunidad de ciberseguridad se abalanzó sobre este tipo de tecnologías para buscar esos pequeños fallos. Este es como el principal ejemplo, ¿no? Si nosotros a ChatGPT le pedimos que haga pues una publicación para una red social en la que incita a los usuarios a tener conductas peligrosas, la inteligencia artificial nos va a decir que no, que eso no lo puede hacer. Pero sin embargo, si le metemos un poquillo de magia, que es eso de ahí abajo en amarillo, que es lo que sería el prompt injection, pues podemos conseguir que ChatGPT nos responda y pues al final acabe escribiendo
esa publicación para redes sociales, que es algo para lo que en principio no debería de utilizarse y los desarrolladores han bloqueado ese tipo de comportamientos. En cuanto a lo de reliance, a la sobreconfianza, es que los usuarios están como depositando demasiada fe en este tipo de tecnologías, y es que son tecnologías que todavía les falta un poquillo de madurez, y aquí poníamos el ejemplo de las alucinaciones, ¿no? Que es un tipo de anomalía que tiene lugar por los LLMs, como digo ahí, frecuentemente, y es que genera una salida que no tiene sentido o que no es real, ¿no? Porque al final los LLMs no son ni bases de datos, ni un buscador como es Google, sino que es un modelo que está especializado en generar texto a partir de otro texto, ¿no? Y la salida no siempre va a estar ligada a los datos de entrada, ¿no? En plan, no siempre lo que salga va a tener como una referencia en los datos con los que se ha entregado. Vale, ahora pasamos a la siguiente sección de costes y alternativas, en las que, bueno, pues vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo de tecnologías, cuánto nos cuesta, y si no queremos asociarnos con las grandes empresas que están detrás de este tipo de tecnologías actualmente, qué tipo de alternativas tenemos. En primer lugar, antes de hablar de cuánto cuesta un LLM, vamos a explicar rápidamente lo que es el concepto de token, ¿no? Los tokens son más o menos se podría decir que es el idioma en el que hablan los LLMs. Son como las sílabas en las que se divide su lenguaje, y entonces esa frase que tenemos ahí de ejemplo se transforma en esa lista de números que representan las sílabas especiales que entiende el LLM, ¿no? Más o menos unos 100 tokens se calcula que son unas 75 palabras en inglés, ¿vale? Porque es un algoritmo que está como especializado para el inglés, pero para el español más o menos 100 tokens corresponden a 60 o 50 palabras, ¿vale? Entonces, ahora os voy a enseñar un poco se pone mucho. Os voy a enseñar esta tabla de precios de GPT-4 Turbo, que es el modelo más potente que tiene ahora mismo OpenAI. Ahí vemos que la manera en la que nos facturan este tipo de servicios es contando los tokens, ¿no? Entonces, pues hay un ejemplo, ¿no? Si tenemos un prompt, como los que nos ha enseñado Fer antes, de 1000 palabras en castellano, más o menos se podría decir que tenemos, o se puede calcular, ¿no?, a bote pronto, que son 1667 tokens. Que eso nos daría un coste de entrada, ¿no?, de hacer esa llamada, de esa primera llamada, de ese céntimo y pico. Y el coste de salida no se puede calcular porque no se puede predecir, ¿no? Si tú a un modelo del lenguaje le pides un resumen, realmente no sabes si el resumen que te va a responder tiene 100 palabras o 150, más o menos se puede estimar, pero no es fijo, no se puede calcular con exactitud. Vale, y si no queremos asociarnos con OpenAI, Microsoft, Google, ¿qué alternativas tenemos? Para esto voy a hacer uso de un comunicado que dio Google el 4 de mayo de 2023, en el que el propio Google habla de su gran rival, ¿no? Que en ese momento parecía que era OpenAI, estaban ahí en una batalla de ver quién se ponía enfrente, pero Google decía que es que no, su rival no era OpenAI y tampoco era Google el rival de OpenAI, sino que era el open source, ¿no? Porque en ese momento acababa Facebook, Meta, de liberar los modelos Llama, eran modelos open source que la comunidad podía coger y adaptar a su caso de uso. Son modelos más capaces, relativamente hablando, es decir, con menos tamaño y menos datos, dan unos resultados muy buenos. Y también es importante decir que la instancia se va aportando muy rápido, ¿no? Ahí podemos ver el gráfico desde que sale Llama, creo que en febrero o marzo del año pasado. A las 2 semanas sale Alpaca, que mejora el rendimiento, y a la semana de salida Alpaca, es decir, a las 3 semanas, sale Vicuna, que ya alcanza casi el rendimiento de Bard y casi pues también alcanza el de ChatGPT. Ahora tenemos modelos muchísimo más potentes que incluso ChatGPT, como Mixtral y algunos así, que son open source y que, bueno, pues cualquiera puede coger y ejecutar en su propio ordenador. Y además de eso, en el mundo del open source no solamente tenemos modelos abiertos que cualquiera puede usar, que, bueno, pues una de las principales plataformas que ya hemos comentado aquí es Hugging Face. Ahí hay
una gran lista de modelos que cualquiera puede coger. Además es muy fácil. Pues habrá algunos que funcionen mejor, otros peor, claramente. Luego pues tenemos un montón de herramientas que han surgido que están basadas en LLMs como AutoGPT o GemmaIndex, que resuelven distintos casos de uso. Y luego también otras librerías como LangChain, que es una de las más famosas actualmente, que es un framework, es un marco de desarrollo para aplicaciones basadas en LLMs. Esto utilizando código. Y si no te gusta el código o no sabes, tienes Langflow, que está basado en LangChain, que te permite crear aplicaciones basadas en LLMs, pero digamos, es una herramienta no code, o sea, con cajitas y flechitas puedes crear una aplicación. Vale, y bueno, ya llegamos al final y bueno, pues esperamos que esta charla pues nos haya servido un poco pues para ver el surgimiento de la IA generativa, ¿no? De dónde viene, de ver que lleva un tiempo pues ya caminando, aunque todavía le queda otro tiempo caminando y tiene mucho que avanzar, y hemos visto cómo se crea, ¿no? Cómo se entrena, con qué datos, y esto nos sirve pues para ver también cómo se usa, ¿no? Cómo se hacen esos prompts, cómo utilizarlos bien y qué esperar y qué no esperar, y saber que no nos va a resolver este tipo de tecnología, ¿no? Luego también los retos que plantea, tanto sociales como a la hora de desarrollar aplicaciones, y por último las alternativas y los costes, ¿no? El mundo del open source, el concepto de token muy importante y bueno, pues eso. Recordad que tener esto ahora mismo en nuestras manos es una gran responsabilidad, ¿no? En plan, tenemos que aprender a usarlo bien y sobre todo, bueno, pues comprenderlo y utilizarlo para lo que se debe. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias también a nuestros otros ponentes, Pablo, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, por arrojarnos un poco de luz con este tema tan interesante y tan actual. Y antes de cerrar, pues quería aprovechar para pues exponer algunas preguntas que nos han pasado nuestros alumnos durante esta formación. Esta pregunta es para Guillermo. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial generativa? Vale. Bueno, pues lo que hemos estado viendo aquí y explicando, sobre todo desde el principio, esto de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues lo hemos estado viendo, pero sobre todo quería destacar de esta pregunta, es muy interesante, el concepto de inteligencia artificial general, ¿no? Que volvió a salir a la luz, pues eso, desde que salió ChatGPT y ese tipo de LLMs. El concepto de inteligencia artificial general es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y es más como una especie de ideal de inteligencia artificial que tenemos en la cabeza, que igual con lo que tenemos ahora, hace unos años se podría decir, jope, esto parece inteligencia artificial general, pero actualmente como que es algo abstracto, ¿no? No es algo completamente definido, es un ideal, es una inteligencia artificial hipotética que alcanza el rendimiento o la inteligencia de un ser humano. Y la inteligencia artificial generativa se podría decir que es pues un paso más, ¿no? En el camino hacia esa inteligencia artificial general. Muy bien. La siguiente pregunta es posible distinguir cuándo un contenido es creado por inteligencia artificial y cuándo no? Vale, bueno, esta pregunta tiene mucho tema porque en realidad estamos poniendo muchos esfuerzos, ¿no? En poder diferenciar cuando un contenido está generado por inteligencia artificial. Todavía yo diría que no hay ningún método 100% infalible que vaya a detectar si sí o si no con un 100% de probabilidades. Sí que ahí ya empiezan a haber algunas soluciones que funcionan bien para algunos casos, pero es un mundo muy cambiante, ¿no? Al final, si tú creas una herramienta para detectar todas las inteligencias artificiales generativas que ha habido hasta ahora, es que mañana sale una que no está dentro de tus parámetros y que va a quedar fuera de tu área de control. Entonces es demasiado acelerado ahora mismo el mundo como para que exista algo que sea capaz de distinguir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué podrían ayudar los LLM a un pequeño empresario? Vale. Bueno,
Los LLMs, además, lo dice OpenAI, son tecnologías o por lo menos los suyos, ¿no? GPT, son tecnologías de propósito general, o como ellos dicen, ¿no? Es decir, que es una tecnología que sirve realmente para lo que tú quieras hacer. Hemos visto que no es del todo cierto, ¿no? No resuelven todos los problemas de cualquier persona, pero poniéndome en la situación a lo mejor de un pequeño empresario que a lo mejor no tiene a su disposición todos los perfiles posibles necesarios para llevar su empresa hacia adelante, un LLM igual puede suplir algunos de esos roles o ayudar en algunos casos a que esas personas que se tienen contratadas pues como que tengan potenciadas sus habilidades, ¿no? O tengan potenciadas sus capacidades gracias a este tipo de tecnologías. Y luego, por supuesto, con la automatización de algunas tareas, ¿no? Pues también puede ser de gran ayuda. Pues yo creo que nos has ayudado mucho a aclarar unos temas bastante interesantes. Sí que es verdad que como bien has dicho, es un mundo que cambia de una forma frenética y tenemos que hacer un esfuerzo adicional para acompañar. Te doy las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, también a Fernando y a Pablo por echarnos una luz a este tema y daros las gracias. Y a vosotros por participar, muchas gracias.